Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Florencia Sana. En esta oportunidad los voy a acompañar con la unidad número 11, donde vamos a desarrollar el pensamiento anarquista. En esta unidad ustedes pueden ver que hay dos textos. Uno es de Aníbal Dauria, Introducción al ideario anarquista, y el otro texto es de Carlos Taibo, que se llama Anarquistas de Ultramar. ¿Sí? Ahora voy a compartir pantalla. Bien, vamos a comenzar con el texto de Aníbal Dauria, Introducción al ideario anarquista. En este texto ustedes van a ver que el autor va a hacer un recorrido por el núcleo duro del pensamiento anarquista. Aquí vamos a encontrar la definición de anarquismo, vamos a encontrar sus características, vamos a hacer un recorrido por los autores más representativos del anarquismo. En cambio, en el texto de Carlos Taibo, ustedes van a encontrar nuevas corrientes contemporáneas del pensamiento anarquista, como el anarcoindigenismo y el anarcofeminismo, ¿sí? Que no son las únicas, pero son las que nosotros nos parecía relevantes por el momento de la ciencia política en la que se encuentran, ¿sí? Y porque se está escribiendo mucho sobre esas corrientes y nos parecía importante traérselas a ustedes aquí en este recorrido de la filosofía política que les pone la materia de teoría del Estado. En el texto de Dauria ustedes van a encontrar, ¿sí? Que primero los posiciona en el pensamiento anarquista diciéndoles Dauria que se escribió mucho sobre anarquismo, que el anarquismo abrazó muchas ideas, pero que él se va a concentrar en autores que él nombra, que es Kropotkin de Rusia, Bakunin, que también es de Rusia, y Proudhon, y también lo va a sumar a Malatesta, que es de Italia, ¿sí? Él considera que estos autores son los máximos representantes del anarquismo y se va a situar en las ideas más relevantes, es decir, en aquellas ideas que, como les decía, constituyen el núcleo duro del pensamiento anarquista que podemos extraer del pensamiento de cada uno de estos autores, ¿sí? El texto les va a demostrar, ¿sí?, que se pueden encontrar antecedentes a lo largo de la historia y los sitúa en la Revolución Francesa y en los primeros socialistas, que no me voy a detener demasiado ahí porque lo que hace el autor en toda esta primera parte es una introducción para así adentrarnos y profundizar el tema del anarquismo. También sitúa que el pensamiento anarquista, el término de anarquismo, si lo podemos extraer de Proudhon, quien introdujo en la anarquía como un término referido a toda falta de coacción externa, ¿sí? Y en esa delimitación que hace el autor, porque nos señala qué es lo que vamos a encontrar en este texto, ¿sí? Que el texto no les va a traer mayores dificultades porque es muy llevadero, porque tiene varios subtítulos y eso les va a permitir a ustedes compartimentar ese conocimiento, pero sí es importante que ustedes se detengan en las citas, en algunas páginas claves que les señalan algunos conceptos o algunas características fundamentales para comprender el pensamiento anarquista, pero no es un texto difícil. Sí es un texto que tiene mucho contenido y que lo que me voy a proponer es que esta presentación que ustedes están viendo en pantalla les sirva para guiarlos en su proceso de aprendizaje a la hora de leer el texto, que ustedes tengan una guía, por eso van a ver que les señalo páginas, que les señalo ideas claves, ¿sí? Y otra cosita muy importante que me gustaría señalar es que nos pongamos otros anteojos para estudiar anarquismo. ¿En qué sentido? Que tenemos que despojarnos de el Estado, de la idea de Estado que nosotros tenemos, que encima nos atraviesa culturalmente, también nos atraviesa en nuestro sistema económico, social, cultural, porque el anarquismo nos va a proponer, ¿sí?, otra mirada de la realidad. Estos autores han pensado otro tipo de sociedad y también han pensado que podamos superar el capitalismo. Entonces, posicionados, ¿sí?,
desde una mirada, desde una posición permeable a lo que estos autores nos ofrecen, creo que se nos va a hacer más llevadero poder comprender estas ideas, ¿sí? Porque si nosotros pensamos, no, esto es imposible, esto es una utopía, esto nunca va a pasar, no vamos a poder, ¿sí? Realmente comprender, hacernos amigos de estos autores para tratar de pensar como ellos lo han hecho en este momento histórico, ¿sí? Entonces, y todavía perduran estas ideas anarquistas y quienes las defienden. Entonces, por eso les digo que tengamos una mirada abierta, porque son distintos tipos de sociedad, ¿sí? Que nos muestran que no es solamente el capitalismo o la presencia del Estado las únicas sociedades que se han pensado en la filosofía política. Por eso ustedes van a ver en esta segunda parte de teoría del Estado, ¿sí? Cómo se puede inflar al Estado con el totalitarismo, el Estado penetrando en todas las áreas de la vida de las personas, como también hay teorías que prescinden de la idea del Estado. También han visto con Marx cómo llegamos al camino de una sociedad sin clases, donde tampoco está el Estado, pero vamos a ver las diferencias que hay con el anarquismo, que son radicales, ¿sí? Van a ver también el autoritarismo, ¿sí? Y quizás la idea más radical de esta segunda parte se las propone Dauria en este recorrido por el pensamiento anarquista. Y en esta delimitación temática, Dauria nos va a decir que él se va a situar en las ideas del anarquismo, porque él va a dividir el anarquismo como idea y el anarquismo como movimiento, ¿sí? Que ese movimiento no es nada sin una idea, ¿sí? Que ponga en acción a las personas y que pueda provocar este movimiento anarquista. Si bien el texto no hace un recorrido como si lo hace Dauria en otros libros que tiene, por las ideas anarquistas, cómo se han introducido en la Argentina, Argentina sí tiene una tradición anarquista a fines del siglo XIX, con la aparición de la FORA, no me voy a detener ahí, pero sí como la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, es un ejemplo de este movimiento anarquista. Pero este movimiento no es nada sin una idea que lo sustente. Entonces el autor nos dice, bueno, me voy a centrar en las ideas, ¿sí? En un recorrido por el pensamiento anarquista, por autores, ¿sí? Que han diseñado, que han sido los que han sembrado este origen, estas ideas, estas características, ¿sí? Del anarquismo. En cuanto a las definiciones, ustedes van a ver que aquí les señalo con dos colores. Las dos primeras, ¿sí? No están en el texto, una es de Bobbio, bueno, las dos son de Bobbio, y las otras dos sí van a aparecer en el texto. ¿Por qué comienzo con las definiciones? Porque me parecían muy ilustrativas para acercarnos, ¿sí? Para darnos un pantallazo de lo que significa el anarquismo. Voy a leer las que están en el texto. Dice, la anarquía no es la ausencia total de todo principio, sino que será en ella donde la libertad ya no será hija del orden, sino madre del orden. Eso nos va a señalar Proudhon en una de sus obras. La otra es la de Kropotkin, Teoría de la vida y la conducta que concibe una sociedad sin gobierno que tiene armonía no por sometimiento a la ley ni obediencia a la autoridad, sino por acuerdos libres establecidos entre los diversos grupos territoriales y profesionales libremente constituidos para la producción y el consumo y para la satisfacción de la infinita variedad de necesidades y aspiraciones de un ser civilizado. Vamos a ver cómo hay distintas características que nos señalan que el anarquismo sí tiene un orden establecido, pero no es el orden que conocemos, que el anarquismo se opone a todo tipo de autoridad. ¿Recuerdan la diapositiva anterior cuando nos mostraba cómo se compone etimológicamente la palabra? Es la ausencia y está en contra de todo tipo de coerción externa que tenga que ver con lo religioso, con lo político, con lo social, con toda estructura administrativa jerarquizada, y por eso nos señala que es una sociedad sin gobierno y que no por eso no es una sociedad en armonía.
Dauria, si bien nos señala a través de otros pensadores que el anarquismo puede tener muchísimas características, él va a sintetizarlas en dos. Por un lado, que es un socialismo antiautoritario, y por el otro, la coherencia entre fines y medios, que ahora vamos a ver de qué se trata cada una de estas características o principios básicos del anarquismo. Si nosotros podemos comprender por qué Dauria nos dice que el anarquismo es un socialismo antiautoritario y por qué habla de esta coherencia del pensamiento anarquista entre fines y medios, creo que vamos a lograr comprender, entender, tener un dominio conceptual del núcleo duro del pensamiento anarquista. En cuanto a socialismo antiautoritario, va a decir que el anarquismo se ve a sí mismo como un socialismo libertario. Ustedes seguramente en la última campaña presidencial de Argentina han notado este término, ¿sí? Que se instaló en el discurso, pero estas ideas que ustedes han podido ver en cuanto a libertario, que había uno de los candidatos que señalaba ser libertario, tienen que ver más con una corriente norteamericana de pensamiento que lo señala más como el libre mercado, con esas ideas, ¿sí? Nosotros si hablamos de libertario en el desarrollo que hace el texto de Dauria, lo vamos a identificar con el pensamiento anarquista, no con un sistema de libre mercado. O también deben haber escuchado la expresión anarcocapitalismo, sino que libertario acá no tiene el sentido de la doctrina norteamericana, sino más bien ligado a la corriente anarquista. Dice, no acepta al Estado como gestor de la economía, ¿sí? Que el Estado sea quien tenga el monopolio de los medios de producción, que el Estado distribuya la riqueza, ni tampoco el Estado como instrumento revolucionario, que acá se va a diferenciar con el marxismo. Ustedes, si se acuerdan de la Unidad 7, van a ver cómo en la dictadura del proletariado, quienes antes eran oprimidos, toman parte, ¿sí?, de los medios de producción, ¿sí?, y utilizan ese Estado burgués, la presencia y la estructura del Estado burgués, como un instrumento que los va a llevar a esa revolución, a ese próximo estadio de la sociedad sin clases, ¿sí? Entonces, el anarquismo no lo va a ver ni como gestor de esa economía, como alguien que administra, ¿sí?, esos medios de producción, ni tampoco como un instrumento revolucionario. Consideran que el Estado es la negación de la sociedad, que impone un falso orden, que nos hicieron creer que el Estado impone ese falso orden, que nos dota de ese orden. El Estado es un mal en sí mismo para el anarquismo y va a ser cómplice y va a ser responsable de la explotación económica, de que haya por un lado oprimido y por el otro lado opresores. Esta misma idea también la va a aplicar a la institución de la Iglesia, porque si volvemos a las definiciones de anarquismo que recién les ofrecía, van a ver que el anarquismo se contrapone a todo tipo de autoridad. Por eso siempre va a incluir también la presencia de la Iglesia y la va a asimilar con la del Estado. Él dice que el auténtico orden social va a venir de la organización espontánea de la sociedad sobre bases libres que van a prescindir de toda coacción. Y esas bases espontáneas, que nadie va a venir a imponerlas, ¿sí?, van a venir de la mano de métodos que vengan de la autogestión o de la confederación. Ya vamos a ver más adelante, qué significa esto. Es antiautoritario, porque además del Estado, como les decía, abarca todo tipo de autoridad y de ahí viene la famosa frase anarquista, sin Dios, sin patrón, sin ley. Sin Dios, porque prescindimos de toda autoridad de la Iglesia y de toda autoridad metafísica, que ya lo vamos a ver también más adelante. Sin patrón, no hay una jerarquía administrativa, no hay un jefe, no hay alguien que sea superior a otro. Y sin ley, ¿quién produce la ley? El Estado. Entonces se prescinde de todo tipo de autoridad. El capitalista, va a decir el burócrata gobernante, y el sacerdote representan una opresión antisocial, una sociedad
en la que no haya ideas espontáneas, que no haya ideas libres, ¿sí? El anarquista va a decir que es una opresión antisocial. Es antiestatista y socialista. No acepta la propiedad privada de los medios de producción y pretende abolir la propiedad privada y el lucro. Justamente por eso van a ser socialistas, ¿sí? No hay aspiración alguna de lucro y no existe la propiedad privada. Y ya vamos a ver cómo el texto nos muestra las diferencias y la va señalando, que es importante que ustedes las vayan teniendo presente y eso le va a servir para repasar Marx, las ideas marxistas, cómo el autor se encarga de señalar por qué se parece en cuanto a la abolición de la propiedad privada al marxismo y por qué se diferencia. Yo no pretendo en esta clase desarrollar cada punto del texto, pero sí me parecía que en esta presentación ustedes van a poder tener una sistematización del texto que ojalá les sirva y de cada una de estas características, de estos principios básicos del anarquismo que nos muestra Dauria. Obviamente que yo no voy a desarrollar cada una de las ideas, pero sí me gustaría indicarle algunas ideas claves para que ustedes después la vean con mayor profundidad en el texto. Y acá hay una idea básica y clave del anarquismo, que es la presencia de igualdad y libertad. Para el anarquista, igualdad y libertad son términos compatibles, que no se excluyen a sí mismos, porque los anarquistas van a pensar que la igualdad y la libertad sí pueden vivir en armonía, porque no ven que haya, ¿sí?, una contradicción, una contraposición, que sean antitéticos, la satisfacción individual por un lado y la ayuda mutua, la cooperación, la solidaridad. Piensan que se puede llegar a una sociedad que pueda llegarse a través de las ideas espontáneas, pero que pueda convivir la igualdad y la libertad. Si creen que en esa sociedad anarquista pueda convivir sin ningún tipo de tensiones la igualdad y la libertad. Por eso justamente al anarquismo se lo señala como una idea libertaria, como movimientos libertarios. Hay una defensa a la libertad, pero no en los términos del liberalismo, que lo han visto en la unidad 9 con el profesor Wenceslao Argiró. Y esta idea de igualdad y libertad solamente se la va a poder comprender teniendo en cuenta que el anarquismo parte de una concepción antropológica positiva del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han visto que cuando veíamos los contractualistas, Hobbes parte de una concepción pesimista del hombre, que el hombre es esencialmente egoísta, el hombre lobo del hombre. En cambio, el anarquismo piensa que el hombre ha sido corrompido por la sociedad, por las instituciones del Estado, por el capitalismo, pero que el hombre es esencialmente bueno. Por eso se puede vivir en una sociedad que no tenga ley, que no tenga Estado, que no tenga una autoridad que nos tenga que decir qué tenemos que hacer. Y justamente en esta concepción antropológica del hombre es que está la explicación de por qué puede convivir en armonía la igualdad y la libertad. Por eso dice acá, no necesitan coacción externa, ni Estado, ni leyes, ni religión. En cuanto a la coherencia de medios y fines, ¿sí?, Dauria nos va a señalar este segundo principio básico del anarquismo, que para llegar a esa meta final de esa sociedad anarquista, va a haber una coherencia de medios y fines, porque esos medios no pueden ser impuestos, porque tienen que ser espontáneos. ¿Cómo vamos a llegar en cuanto a las ideas, a nuestras acciones, a llegar a ese ideal anarquista? Entonces no va a haber una contradicción entre todas esas estrategias que voy a utilizar para llegar a la sociedad anarquista y esa sociedad anarquista finalmente que logre. Por eso hay una coherencia en todo el pensamiento anarquista y se preocupan, ¿sí?, porque existe esa coherencia entre los medios que voy a utilizar y entre la meta final de esa sociedad anarquista donde va a estar esta idea de libertad. Hay una búsqueda de la libertad a través de la libertad misma, por eso se define como un movimiento libertario. La igualdad y la libertad son inescindibles.
se concretan en acciones directas, en la autogestión y en la deliberación libre de coacciones. La rebelión es legítima siempre que no genere una situación de opresión. La violencia solo es legítima si solo concluye en el acto de la liberación. Si va más allá, es ilegítima, por más que se convierta en oprimido al antes opresor. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo van a tener muy clarito en el texto. La rebelión que se propone el anarquismo contra la sociedad que se nos impone, con la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Va a ser solo a los fines de llegar a esa meta final de la sociedad anarquista, pero nunca va a ser una revolución que, a donde se ejerza violencia por un capricho o por un sinsentido. Esa rebelión ya es una actitud frente a la vida, frente a la sociedad, pero si va más allá de eso, es ilegítima. Si va con el sentido de dañar a alguien con ese objetivo, va a ser ilegítima. Tampoco cree que el oprimido tiene que convertirse en opresor, ni siquiera por un momento de transición, como sí lo hacía en el marxismo. No va a haber una dictadura del proletariado, y además porque el anarquismo no le habla a una clase social determinada, busca una transformación radical de la sociedad y le va a hablar a las masas, no a una clase social determinada. Y por eso ustedes también, hacia el final del texto de Bobbio de la unidad 7, les hablaba de las diferencias del marxismo y los anarquistas y el marxismo y la socialdemocracia. Dentro de esas diferencias, con el anarquismo, justamente les hablaba de esto, en que el anarquismo le va a reprochar al marxismo que para llegar a esta sociedad sin clases, ese oprimido se ha convertido en opresor. Entonces, esa rebelión no va a estar justificada por el anarquista. La utopía se utiliza como una hipótesis, ¿sí? Llegar a esta sociedad anarquista es una hipótesis, pero nunca va a ser un dogma. Por eso, si el pensamiento anarquista quiere llegar a una sociedad donde prime la libertad, la igualdad, y donde todo eso llegue a través de una acción, de un pensamiento espontáneo de los seres humanos, nunca va a ser algo dogmático. Por eso no van a ver en ningún libro anarquista cómo realmente va a ser esa sociedad utópica anarquista, cómo se ha pensado en Platón, en los libros de Platón se dice hasta qué iba a comer esa sociedad, qué obras de teatro iba a haber, o sea, es una sociedad utópica que está pensada en cada detalle, o en el libro de Tomás Moro, Utopía, donde hay sociedades que son de laboratorio, donde se dice de qué manera van a vivir las personas que habiten esa sociedad. Bueno, el anarquismo no va a partir de ningún dogma, sino que va a ver esa sociedad futura como una hipótesis, ¿sí? No se trata de elaborar esas sociedades perfectas, sí en abstracto, sino que es como una preparación a esa meta, a esa sociedad anarquista. Y por eso va a seguir habiendo un equilibrio y una coherencia entre los medios y los fines. En el texto que antes veíamos en el programa anterior de la materia, Bobbio nos señalaba, nosotros veíamos el anarquismo de Bobbio, que se llegaba a esa sociedad anarquista a través de una gran estrategia que tenían, que era a través de la difusión de las ideas anarquistas. Por eso acá les habla de una educación para la libertad, porque la educación que hoy tenemos, el anarquista no la ve como una educación que nos lleve hacia la libertad, sino que es una educación que nos enseñan en la escuela y en todos los niveles educativos, ¿sí? Que viene guiada desde un pensamiento estatal, desde un pensamiento que nos oprime. No ve la educación como nosotros hoy la concebimos, que nos ayuda a desarrollar el conocimiento, que nos ayuda a ser seres libre pensadores. No, el anarquismo lo ve como un producto más de ese estado, como algo que nos oprime. Por eso piensa reemplazar la educación como nosotros la concebimos por ideas y conocimientos y educación anarquista. Por supuesto que va a desaparecer el derecho porque el derecho, la ley, son productos de ese Estado. Y acá les señalo una carta que tiene que ver, para que comprendan más esta idea que tiene que ver con esto de que el anarquismo no es dogmático, no es un pensamiento dogmático que te quiere adoctrinar, que te quiere imponer. Hay una carta
que Proudhon le manda a Marx, y hay una gran frase, los invito a que lean en la página 17, que les dice: no nos hagamos jefes de una nueva intolerancia, ¿sí? Creo que en ese fragmento y en las citas que les va señalando Dauria, ustedes pueden ver desde fuente directa, desde las obras de estos autores, ¿sí? Los puede ayudar a comprender eso que Dauria trata de explicarles. Entonces no la salten, sino que está bueno que la lean en profundidad, y creo que los puede ayudar bastante a entender estos conceptos. Por eso les señalo acá en la página 17 para que puedan manejar con mayor dominio esta idea de por qué el anarquista no es un dogmático. Me parecía muy interesante, ¿sí? Como síntesis de este principio básico de coherencia de medios y fines. En la página 16 dice: el anarquismo presenta una concepción compleja de la revolución, donde los factores evolutivos no son desdeñados, sino complementarios de un cambio social radical. Miren las palabras que aparecen: evolución, complejidad, y la meta final es esa sociedad radical, radical porque es diferente, pero en un 100% de la sociedad que hoy tenemos. No es que hay una reforma, sino que va a haber una revolución porque es una sociedad totalmente distinta. Tanto la revolución como la sociedad futura que resulte de ella no pueden surgir de la nada. Por eso les habla que hay factores evolutivos. Deben ser preparadas desde hoy, aquí y ahora. Por eso el anarquismo va a decir que vamos a ir gradualmente a esa sociedad anarquista, que si nosotros cambiamos aspectos de nuestra vida, aunque sean pequeños, y tenemos rebeliones a cualquier tipo de autoridad, sí vamos a ir un pasito más adelante a esa meta final de esa sociedad anarquista. De ahí la coacción, perdón, de ahí la acción directa, que significa no solo rebelión, sino también construcción. A medida que me rebelo, también voy construyendo con esas ideas anarquistas. Y ya van a ver más adelante cómo Dauria nos señala, así como Bakunin va a hablar cómo podemos vivir sin religión, cómo Proudhon va a hablar de cómo podemos vivir en una sociedad anarquista a través de la federación, a través de la autogestión, de la cooperación, del comunismo, ¿sí? Nos va a señalar algunas herramientas de cómo podemos ir logrando esa sociedad anarquista, que obviamente la querían para todo el mundo, no solo para determinados países. De la acción directa, que significa no solo rebelión, sino también construcción en lo posible, el anarquista debe vivir la anarquía lo más plenamente que las circunstancias permitan. Debe vivir la autogestión y la federación libre desde la hora, como células de la sociedad futura y como medios de lucha contra la sociedad actual. ¿Sí? Esta idea constante de, por un lado, lucho, pero también construyo. Ahora sí comienza el recorrido de cómo los autores han pensado que puede ser posible esa sociedad anarquista. Proudhon, situado en Rusia, va a hablar de la teoría de la fuerza colectiva, que es una idea básica del pensamiento anarquista y que me parece que está muy bien explicada en el texto. ¿Se acuerdan que el autor Dauria sitúa al anarquismo, o sea, el punto de partida lo señala y lo precisa en la obra de Proudhon, que es la propiedad de 1840, estamos en el siglo XIX, y no solamente el término anarquismo le adjudica a Proudhon, sino esta idea de la teoría de la fuerza colectiva que va a ser la base de esa sociedad anarquista, de ese pensamiento anarquista. Dice: el trabajo asociado genera una fuerza colectiva mayor que la simple suma de las fuerzas de trabajo individuales que la componen. Esa fuerza de trabajo, ¿se acuerdan que ustedes veían en el marxismo? Proudhon nos va a decir que ese trabajo asociado tiene un valor, tiene un plus, ¿sí? Ese trabajo colectivo. La fuerza colectiva no es una potenciación, o sea, no quiere decir que es una suma aritmética de cada uno que trabaja, sino que tiene un plus,
que no se puede lograr nada si no es a través de lo colectivo, que no es una sumatoria de trabajos individuales. Ese trabajo asociado produce un plus, como les decía, produce un valor que está por encima de todos los salarios de los trabajadores, y ahí nos remonta a ese concepto marxista de la plusvalía. Toda producción es colectiva, nadie crea algo a partir de la nada. Ese saber, ese conocimiento va a ser de carácter acumulativo. ¿Qué quiere decir con esto? Yo ahora estoy en la materia teoría del Estado, soy una docente que está dando una clase virtual o que pretende dar una clase virtual, que pretende acompañarlos en este desarrollo de la unidad 11. Pero para estar aquí hay una plataforma que utilicé, que otra persona la pensó, la diseñó, la aplicó, y también tengo algunas ideas pedagógicas que otra persona ha pensado. O también soy parte de una universidad que alguien ha diseñado. Ustedes están acá porque han tenido un recorrido en la primaria, en la secundaria, y porque no son una tabla rasa. Tienen eh, todo un bagaje de conocimientos, ¿sí? Y las ideas del anarquismo, las ideas que después vean de totalitarismo, autoritarismo, van a ser pensadas a partir de lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Nadie crea de la nada, va a decir el anarquista. Yo estoy acá porque ya tengo algunas ideas preconcebidas, porque me sirvo de una plataforma que otro ha pensado, porque me sirvo del pensamiento que otros han podido escribir en distintas obras, que han podido pensar su tiempo, ¿sí? No es que yo me paro acá y todo lo que está a mi alrededor, esta plataforma que estoy utilizando, el PowerPoint que alguien ha pensado que nos pueda servir a los docentes para transmitir ideas, ¿sí? No es que todo lo he pensado yo, sino que parto de un conocimiento que ya otros, ¿sí? Han podido descubrir, han podido ir desarrollando. La fuerza colectiva es un instrumento de lucha política, no solo de fuerza productiva, ¿sí? Es importante, vemos cómo en ese fragmento que les señalaba anteriormente, habla de esta idea de lucha y de construcción. Los invito también a que puedan leer la cita de la página 19, que hay un ejemplo que les puede resultar muy gráfico de todo esto que estamos hablando, muy ilustrativo. Y aquí volvemos a esta idea de que el hombre puede ser un socio del hombre, a diferencia de Hobbes, que veía que el hombre era lobo del hombre. ¿Se acuerdan ese estado de naturaleza? Que sin esa idea de Estado, que sin esa idea de ley, de ese gran leviatán, hay una guerra permanente de todos contra todos. Ahí vemos a una gran diferencia con aquellos pensadores, Maquiavelo también, que pensaban que el hombre era esencialmente egoísta. Porque volvemos a reiterar, si no partimos de una concepción antropológica positiva del hombre, donde son innatas la idea de cooperativismo, de solidaridad, no podemos pensar que se pueda vivir en una sociedad sin Estado y sin ley. Otra de las ideas es el federalismo anarquista, que utiliza la idea de federalismo para poder subsanar las contradicciones políticas que hay en cuanto a la contradicción que siempre se nos presentó de autoridad y libertad. ¿Se acuerdan que Rousseau decía cómo se puede vivir en sociedad sin perder libertad? Los anarquistas van a decir, sí se puede vivir en sociedad sin perder libertad, porque vamos a eliminar cualquier tipo de autoridad. ¿Y cómo vamos a llegar a esa idea? A través del federalismo. Yo les voy a señalar algunos aspectos relevantes, pero los invito a que puedan ustedes ver con mayor profundidad y con mayor detalle y detenimiento las ideas de este autor cuando nos habla del federalismo anarquista, porque van a ser importantísimas para entender cómo podemos vivir, por un lado, sin propiedad privada a través del mutualismo, que va a superar las contradicciones o esta idea que nosotros podemos decir como primera medida, no, es imposible la sociedad anarquista porque ¿cómo vamos a prescindir de la moneda? Vamos a prescindir de la aspiración de lucro, ¿cómo no va a haber empresas? ¿Cómo va a ser la división del trabajo? ¿Cómo va a ser el intercambio de bienes? Eso está solucionado en la teoría anarquista a través del mutualismo,
Y cómo vamos a vivir sin Estado va a estar solucionado a través de esta idea de federalismo. Por eso le dice que el federalismo subsana las contradicciones políticas, esa tensión entre autoridad y libertad. ¿Y cómo lo va a lograr? ¿Sí? Yo creo que Proudhon ha tenido gran habilidad en señalarnos a lo largo de todas sus obras, porque no solamente escribió qué es la propiedad, y ahí les va nombrando Dauria todas las obras de Proudhon, que no hace falta que se las sepan de memoria, pero está bueno que si alguna vez ustedes quieren leerlas, puedan saber cuáles son. Y él dice, necesitamos algo pragmático, necesitamos llevarlo a la práctica. ¿Y cómo vamos a lograr eso? A través de una constitución progresiva. Por un lado, él dice que solamente va a reinar la autoridad en la familia, en el seno familiar, y que la asociación y esa idea de federación afuera de la familia se va a dar a través de contratos sinalagmáticos o recíprocos, conmutativos, específicos y rescindibles. Ya vamos a ver qué quiere decir cada uno de esos contratos. Sin detener ahora, porque lo voy a dejar cuando analicemos la idea del anarquismo y sus similitudes o diferencias con el contractualismo. ¿Se acuerdan? Cuando ustedes han visto el modelo de la modernidad, han visto a los contractualistas Hobbes, Locke y Rousseau. Ya vamos a ver a qué nos remiten estas ideas de contratos sinalagmáticos, recíprocos, conmutativos, específicos y rescindibles que están dentro de el federalismo anarquista. Ahí los invito a que vean las diferencias entre Bakunin y Proudhon. En cuanto a Bakunin, Dauria siempre lo señala, porque Dauria escribió muchísimo sobre el anarquismo, es un pensador argentino que tiene muchísimo escrito, como les decía, sobre estas ideas libertarias, y que siempre lo elige a Bakunin para hablar, porque lo señala como el autor que mejor ha podido expresar estas ideas del antiteísmo, ¿sí? O del antiteologismo. Bakunin no solamente va a estar en contra de la iglesia o la idea de Dios, sino que va a estar en contra de toda metafísica idealista, porque va a decir que en ella germina el principio de autoridad jerárquica y su inevitable correlato de la desigualdad. Y ahí ya se quiebra esta idea de igualdad y libertad anarquista con una idea jerárquica que nos viene impuesta de Dios. La religión es el despertar de la razón bajo la forma de la sinrazón. Porque él dice, cuando el hombre adquiere la madurez, ¿sí? Que supuestamente es un ser racional, recurre para remediar algunas angustias existenciales a la religión. Por eso habla que hay una contradicción, porque justamente cuando el hombre alcanza esta madurez, ese ser racional, a la vez hay una sin razón, porque la religión es un despojo total de esa racionalidad del hombre. El progreso del hombre es la superación gradual de esa falsedad primitiva que nos trae la religión, también nos va a decir. La religión impide o nos va a poner obstáculos para la liberación del hombre. Si nosotros aspiramos a la liberación de todo tipo de coerción externa que reciba el hombre, nos va a poner un obstáculo la idea de cualquier tipo de religión. La lucha contra la divinidad es colectiva, no es de una sola persona, sino es de todos para que podamos alcanzar la libertad. Entonces van a ver cómo la religión, cualquier tipo de religión, porque no solamente va a hablar del catolicismo, cualquier tipo de religión nos va a impedir llegar a esa libertad y nos va a impedir llegar a esa sociedad anarquista. Por eso me parecía clave y me parecía relevante este fragmento que dice, de un lado está Dios, la religión, la metafísica dualista, la sinrazón, el dogmatismo, el Estado, la opresión, y por otro lado, ¿sí? Una idea que no tiene nada que ver con todo esto, que está por otro lado, que lo sitúa al anarquismo, está el hombre, la filosofía racional, el materialismo monista, la razón libre, hipotética, experimental, el federalismo socialista y la liberación. Van a ver que a cada una de estas palabras que están en rojo se le contrapone, ¿sí? Otra de las que está en verde, ¿sí? Está Dios, está el hombre.
¿sí? Está la sin razón, está lo racional o la razón libre, ¿sí? O está lo hipotético, lo experimental, no está el Estado, está el federalismo socialista, no está la opresión, está la liberación, ¿sí? Les voy a pedir que no se detengan demasiado cuando el texto les habla del materialismo, porque quizá hay mucha complejidad y lo que me interesa es que ustedes puedan extraer los principios básicos y que dejemos esta discusión del materialismo para otro momento, pero que sí se puedan detener en los aportes de cada uno de estos pensadores que le señala Dauria. Y así llegamos a Kropotkin, que todavía no habíamos desarrollado ninguna de sus ideas. En Kropotkin va a estar muy bien desarrollado el concepto del comunismo anarquista, que es una reorganización radical de la sociedad, a partir de la libre asociación de los hombres en unidades descentralizadas y voluntarias de producción artísticas, científicas, ¿sí? Porque esta idea de unidades descentralizadas y voluntarias de producción la lleva a todos los aspectos de la vida, no solamente a los políticos. Debe ser de abajo hacia arriba. Está esta idea. ¿Se acuerdan que en la Edad Media veíamos las distintas teorías de gobierno, las ascendentes y las descendentes, y que no había ninguna teoría que venga desde abajo, desde la sociedad hacia arriba? Todas venían de arriba hacia abajo, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a sacar todas las telarañas de todas las unidades que ya vimos acá con el anarquismo. El anarquismo se propone que esa sociedad anarquista surja de abajo, que no venga un gran leviatán, ¿sí?, a iluminarnos, a decirnos qué es lo mío, qué es lo tuyo. No existe alguien que nos pueda revelar, que nos pueda hacer salir de la caverna, ¿sí?, de la que hablaba Platón, sino que las ideas anarquistas van a aflorar, van a emerger de abajo hacia arriba, ¿sí? De cada quien según sus posibilidades, a cada quien según sus necesidades. Tomar a discreción lo que se encuentra en abundancia, racionamiento para lo que haya en cantidad limitada, ¿sí? De esos bienes que abundan, voy a tomar lo que quiera, hay una libertad para eso, pero sí, de esos bienes que son escasos, sí va a haber una limitación. Y Kropotkin, como todos los anarquistas, van a creer que yo esa elección la voy a poder hacer sin un Estado que me lo esté diciendo, sin una ley que lo establezca. Que el anarquista va a tener la suficiente libertad y va a tener muy claro el concepto de igualdad para poder hacer una libre elección y que esto sea espontáneo, sin nadie que me lo imponga. Las tendencias comunales son libres, autogestionadas, las tendencias centralistas son imperiales, estatales, burocráticas, ¿sí? Otra idea que se contrapone, la idea de centralización del poder y la idea de descentralización. En un régimen comunista anárquico, las fuerzas productivas se multiplican, las clases ociosas trabajan y las fuerzas abocadas a bienes suntuarios cambiarían a bienes vitales, imprescindibles y útiles. ¿Qué quiere decir con esto? Que el anarquista va a decir, hoy como nosotros vivimos, vamos a identificar que hay clases sociales ociosas que no trabajan, porque hay otras que trabajan, ¿sí?, y pueden satisfacer esas necesidades básicas. Hay quienes viven de rentas, ¿sí?, y que no necesitan ese trabajo duro de levantarse a las 6 de la mañana, de trabajar todo el día, de tener un salario a fin de mes. Pero acá, en esta sociedad anarquista, todos vamos a trabajar por igual, no va a haber privilegios, porque el anarquista, ahí van a ver que hay una cita que va a decir, esos privilegiados no trabajan y encima viven mejor que aquellos que trabajan, ¿sí? Entonces, por un lado van a trabajar y por otro lado, aquellos que se dedican a producir bienes que son de lujo, que son suntuarios, van a cambiar a bienes que sean vitales para la vida de los seres humanos. Que sean vitales quiere decir que puedan satisfacer las necesidades básicas, como el alimento, como la vivienda, la recreación, pero cosas muy básicas. No necesitamos lujos, ¿sí? Entonces, que sean imprescindibles y que sean útiles. Entonces, todas esas fuerzas, miren, si no va a crecer la producción, si no podemos hablar de un comunismo anarquista,
porque todos esos que no estaban haciendo lo que hacían los trabajadores hoy lo van a poder hacer, pero no va a haber trabajadores en los que unos manden y otros obedezcan y cobren a fin de mes, porque nos acordemos, no hay una idea de propiedad privada, no hay una idea de lucro, todo es autogestionado, todo es cooperación, todo es solidaridad. Pensemos que el anarquismo nos puede resultar un poco delirante, un poco loco, pero sí que más allá que no creamos en que podamos superar la sociedad que tenemos en la actualidad, porque me pasaba en las clases presenciales, analizábamos discursos anarquistas y los chicos decían, profe, esto es imposible que se llegue a cumplir, ¿sí? Lo veían como algo utópico, como algo irrealizable, imposible, porque tampoco partían de una concepción antropológica positiva del hombre, sí, que nos pasa cuando leemos estas ideas, pero sí creo que la importancia o la relevancia del pensamiento anarquista es que muchas de las ideas del anarquismo pueden ser utilizadas para tener una teoría crítica de la sociedad en la que vivimos. Nos pueden ayudar a ser críticos de instituciones que nos han sido impuestas, que no por eso deben permanecer iguales para siempre, sino que las ideas anarquistas nos pueden llevar a pensamientos reflexivos de decir, ¿por qué yo no puedo cambiar este sistema judicial? Si bien en este texto de Dauria no está señalada la crítica fuerte que hay al sistema judicial por parte de los anarquistas, sí en otros libros. Eso nos permite también replantearnos la administración de justicia que hoy tenemos, nos permite replantearnos la manera en la que vivimos, con esta idea de los bienes suntuarios, con esta idea de que no hay solidaridad, con esta idea de ayudarnos unos a otros, ¿sí? También nos lleva a la reflexión, o también el pensamiento anarquista nos da herramientas para criticar el modo de producción, el libre mercado, por qué no nos ayudamos unos a otros, la idea de solidaridad, la idea del lucro en sí misma, las ideas de las instituciones que hoy nosotros tenemos, ¿sí? Entonces sí nos puede servir también para eso. La naturaleza nos enseña la conveniencia del apoyo mutuo. Las especies más cooperativas son las más adaptadas. El instinto del apoyo mutuo es tan vital como alimentarse, dormir o darse un techo. Van a ver cómo le dan tanta importancia a la necesidad de este apoyo mutuo, de esta idea de cooperación con el otro, de solidaridad, que no tiene que ver nada con la idea de ese bien común. ¿Se acuerdan que veíamos tanto de Santo Tomás como en esa idea del vivir bien de Aristóteles? ¿Sí? Es otra clase de sociedad que nos señalan los anarquistas. Bueno, en cuanto al anarquismo y pragmatismo, ahí van a ver los 6 puntos, por eso les señalo la página de Malatesta, que señala el autor, las diferencias entre Proudhon, Bakunin, Kropotkin, dice, y ahí le señala, van a ser secundarias desde un punto de vista pragmático, porque en realidad sí se pueden ver en todos estos autores principios básicos del anarquismo. Y aquí quería llegar, sí, ya vamos terminando el texto de Dauria, la idea de ley y contrato. Son 2 términos importantísimos para acercarnos a la idea de Dauria del anarcocontractualismo. La idea de contrato. Nos tenemos que despegar totalmente de las ideas contractualistas que hemos visto en el modelo de la modernidad con Hobbes, Locke y Rousseau. Acá el contrato se refiere a cómo vamos a llevar adelante esta idea de federación anarquista. Por un lado va a haber contratos recíprocos o sinalagmáticos. Ese término sinalagmático después lo van a ver cuando vean contratos, pero van a ver que nada que ver con la teoría anarquista. ¿Por qué recíprocos? Porque cada uno, ¿sí? Que cada una de las personas va a tener una posición recíproca, ¿sí? De ida y vuelta, y va a ser conmutativo porque va a haber una igualdad, va a haber un equilibrio en a lo que cada uno se obliga con el otro. No va a haber desigualdad en las prestaciones. Prescindibles, porque en cualquier momento pueden terminar esos contratos, porque son concretos, son sobre obligaciones específicas, no obligaciones generales. ¿Se acuerdan en el contractualismo? Que los individuos en Hobbes daban todos los derechos y quedaban solamente con el derecho a la vida, ¿sí? O sea, se cedía,
¿sí? Y se recibía algo de esa autoridad, que en Hobbes va a ser el Leviatán, que en Rousseau va a ser la voluntad general. En Locke se quedaba con casi todos los derechos, pero sí cedía ese derecho de la justicia por mano propia y la dejaba a un tercero imparcial. En este caso, no va a haber ese tipo de obligaciones generales. Uno va a ir pactando, o sea, solamente los individuos, porque no se va a pactar con una nación, no se va a pactar con una entidad abstracta, sino que lo van a hacer las personas y van a hacer obligaciones específicas, van a hacer obligaciones por un determinado tiempo, y si hay incumplimiento no va a haber alguien que me venga a sancionar, no va a haber una sanción impuesta de un Estado, de una ley, de una autoridad suprema, ¿sí? Y van a ser por un determinado tiempo, no van a ser de carácter permanentes, ¿sí? Por eso les habla de cada una de esas características en la página 42. Y como les decía, es totalmente diferente a la concepción contractualista que ya hemos visto, porque es una alternativa de sociedad radicalmente diferente, que esto ya lo he repetido hasta el cansancio, pero que no le vamos a encontrar similitudes con ideas que ya venimos estudiando. Y va a ser concreta, no hipotética, porque pensemos que los contractualistas se acuerdan que partían de un modelo hipotético, artificial, de concebir a la sociedad como si fuera producto de un contrato. Y así se justificaba la presencia del Estado, la presencia de la ley, de las instituciones. Acá no se va a justificar todo eso, porque es algo concreto, son contratos entre las personas, ¿sí? No hay una idea hipotética, sino que es algo pragmático. Todos los días voy a tener este tipo de contratos para poder llegar a esta idea de abolición de la propiedad privada, a esta idea de federalismo, a esta idea de que no haya lucro. La ley también va a tener una importancia en el pensamiento anarquista porque se parte de la idea de que no existe ley, que para vivir en sociedad prescindimos de cualquier tipo de ley, ¿sí? Y ellos ven de que, por un lado, está la ley como inmanente a las cuestiones naturales de la ciencia, y por el otro lado está la ley artificial, que viene de una coerción externa por parte del Estado, que es trascendente a la voluntad de las personas, que está por fuera de la voluntad de las personas, que es esta ley jurídica como producto del Estado. Jamás un anarquista va a establecer leyes, ¿sí?, de carácter jurídico, porque no hay un Estado, no hay una autoridad suprema que las produzca, que las establezca, que las imponga, porque no hay sanciones tampoco. Se propone un orden social de abajo hacia arriba, que esto ya lo dijimos, la sociedad ácrata, que es el equivalente a anarquista, se funda en contratos libres, se funda en la libre espontaneidad de los hombres, sin ser movidos por ninguna instancia externa, ¿sí? La ley de Dios y la ley del Estado. Hay contratos libres y espontáneos de los individuos que no están sujetos a ninguna ley, ni a ningún mecanismo coactivo. Este contractualismo anarquista libre, sí, que no tiene que ver nada con el que nosotros ya vimos en la unidad 6, nos invita a creer en su posibilidad y a abocarse a su realización. Eso justamente es ser anarquistas, creer en la posibilidad de esa sociedad a donde no haya Estado, donde no haya ley, ¿sí? Eso nos dice Dauria, y también anteriormente hemos visto cómo gradualmente se puede llegar a ese cambio. Acá les dejo, a modo de síntesis, estos rasgos fundamentales. Me gustaría que cuando terminen de leer el texto puedan explicar cada una de estas características. ¿Por qué el anarquismo es antiestatista? ¿Por qué es antiteísta? ¿Por qué antiautoritario? Que puedan identificar qué autor hace un mejor desarrollo, y Dauria lo elige para hablar de antiteísmo o antiestatismo, ¿sí? Esta idea de la fuerza colectiva, de esta concepción positiva del hombre, ¿sí? Bueno, los dejo para que después hagan esta tarea cuando culminen de leer el texto. Y ahora les voy a señalar algunos aspectos muy breves del texto de Taibo, que por cierto es muy corto, no creo que les resulte pesado ni que les traiga mayores complicaciones. Va a ser clave que ustedes puedan interpretar, que se puedan acercar a esta relación del hombre indígena con la tierra, y que también nos despojemos
de la relación capitalista que nosotros podamos tener con la tierra. Para eso, vean la cita de Viveiros Castro, que les puede resultar muy útil, y va a identificar Taibo, como les decía al comienzo de la clase, dos discursos muy contemporáneos y dos corrientes anarquistas que van a mezclar el anarquismo con el indigenismo y el anarquismo con el feminismo, pero otro tipo de feminismo que se aleja del feminismo liberal. Y estas dos corrientes no son otra cosa que nuevas formas de construir una sociedad que van en contra del colonialismo y del patriarcado. Por un lado tenemos el anarcoindigenismo, que va a ser clave esta idea que les decía de que puedan visualizar la relación del hombre indígena con la tierra, que no tiene que ver nada como nosotros la concebimos desde el liberalismo. Y por el otro lado el anarcofeminismo, que es clave que comprendan que solamente el anarcofeminismo les va a decir a las feministas liberales que si quieren estar dentro de esta corriente, tienen que apoyar las luchas de las mujeres en la medida en que se trate de grupos que apoyen ideas anticapitalistas, antirracistas, antipatriarcales. Las mujeres blancas burguesas necesitan descolonizar sus discursos. Y acá viene esta gran frase que los invito a que ustedes la puedan ver con mayor detalle. No nos digas cómo tenemos que vivir si no apoyas nuestros reclamos. Creo que esto les puede servir para el texto de Taibo, para que a la hora de estudiar tengan presente que hay dos discursos y que ustedes puedan, ¿sí?, visualizarlos como corrientes anarquistas que se posicionan de una forma radical y que justamente presentan al anarquismo como un movimiento que va a estar en contra del colonialismo, en contra del patriarcado, y por eso los invita, ¿sí?, como les digo, a ver este nuevo tipo de sociedad que ellos creen que puede ser posible. Por último, otra tarea que les dejo para que los ayude a la hora de estudiar, que después de que lean ambos textos, sean capaces de responder, ¿sí? Aquí estas consignas. La ubicación espacio-temporal del anarquismo, en qué época podemos identificar que comienza el pensamiento anarquista, hemos dicho en el siglo XIX, que podamos identificar sus máximos representantes, que podamos también hacer esta división que hace el autor del anarquismo como idea y el anarquismo como movimiento. El texto de Dauria los invita a un recorrido por las ideas anarquistas, no por los movimientos anarquistas en todos los lugares del mundo a lo largo de la historia. ¿Cómo podés definir el anarquismo? Ahí les presento varias definiciones, pero ustedes también la pueden armar con lo que Dauria les ha ofrecido en el texto. Hay dos que les señalo que están en el texto y dos que quizás le pueda ilustrar, que vienen de Bobbio, de un texto que antes teníamos en la cátedra, cuáles son las principales ideas de estos tres pensadores, que puedan ser capaces de explicar esa famosa frase ni Dios, ni patria, ni ley, a qué se refiere el anarcocontractualismo, y ahí van a tener que identificar este concepto de ley para los anarquistas y el concepto de contrato, a qué se refiere el anarcoindigenismo, y les podría agregar que también puedan ser capaces de definir a qué se refiere el anarcofeminismo. Espero que les haya servido y espero que disfruten de estos textos porque nos acercan pensamientos que son muy radicales, que son pensamientos que nos invitan también a reflexionar sobre la sociedad actual que tenemos. Yo los voy a ver, ¿sí?, ya seguramente en el examen. Espero que puedan estudiar, que puedan leer todos los textos y que puedan disfrutar de la materia como todos los docentes disfrutamos. Muchas gracias.